Muy bien, queridos estudiantes, Dios les bendiga grandemente. En primer lugar, quiero decir que estoy contento con el Señor por permitirme participar nuevamente e interactuar con nuestra clase número 4 de las epístolas. Por eso hoy vamos a hacer un análisis de 8 epístolas. Y estamos estudiando las epístolas paulinas. ¿Por qué se llaman epístolas paulinas? Porque las epístolas son cartas y a la inversa, las cartas son epístolas. Y se llaman paulinas porque su autor es nuestro amado hermano del primer siglo, el apóstol Pablo. Por eso se llaman epístolas paulinas, porque el autor es el apóstol Pablo. Sabemos que la palabra epístola proviene del griego epistolé. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego koiné, vale decir el griego común. La palabra epístola proviene del griego epistolé, que significa literalmente carta escrita con propósito específico. Carta escrita con propósito específico. Recuerden que las epístolas no son tratados abstractos, no son ideas aisladas de la vida real, sino que son doctrina aplicada. No son doctrina con aplicación, son doctrina aplicada. Vale decir que la escritura ya viene lista para vivir, lista. Nosotros no tenemos que inventar cosas. Es como lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, tú solamente predica la palabra, predica lo que se te ha enseñado. Las epístolas son doctrina aplicada a problemas reales de iglesias reales. A problemas reales de iglesias reales. Conocemos estas iglesias. Las epístolas son comunicaciones pastorales y doctrinales dirigidas a iglesias y personas concretas. Tenemos como 3, 4 personas concretas a las cuales se le escribe de manera específica. Tenemos a Timoteo, pastor joven, a Tito. Se cree, los grandes eruditos, o eruditos serios, digámoslo así, saquemos la palabra grande, eruditos serios creen que Tito era hermano de Lucas, el escritor del Evangelio. Lucas, que era griego también, Tito. Las epístolas son comunicaciones pastorales y doctrinales dirigidas a personas concretas, a iglesias concretas. No son simplemente cartas antiguas, son revelación divina aplicada a contextos reales. Revelación divina. Sabemos lo que significa la palabra revelación, lo hemos estudiado muchas veces. Viene del griego apocalipsis, que significa el desvelamiento. El desvelamiento. Las epístolas son un género literario y el sustantivo epístola es un género muy bien, excelente. ¿Y el Antiguo Testamento? Masculino. El género literario del Antiguo Testamento es masculino. Si nosotros nos estamos educando, lo más correcto como predicadores es primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Pero todavía a veces escuchamos primera de Crónicas, segunda de Crónicas. No son cartas, son libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el género es masculino. Y en el Nuevo Testamento el género es femenino. ¿Se entiende eso, cierto? Excelente. Y estas epístolas entonces son llamadas paulinas porque su autor es el apóstol Pablo. ¿Quién es Pablo? Pues hablamos de Saulo de Tarso y vamos a aprender algo muy interesante en este momento. Saulo de Tarso fue judío, fue un fariseo más que todos, él mismo lo declara de manera explícita, fue formado bajo la ley según la narrativa de los Hechos, capítulo 22, verso 3, fue perseguidor de la iglesia primitiva, fue transformado radicalmente tras su encuentro con Cristo, eso está en Hechos, capítulo 9, fue llamado por Dios como apóstol a los gentiles, fue un teólogo profundo. El apóstol Pablo fue un teólogo profundo, fue misionero incansable, también fue pastor sensible y algo maravilloso es que fue apologista del Evangelio. Y eso nosotros lo encontramos cuando él visita, por ejemplo, ahí en el Areópago, cuando se encuentra con los grandes pensadores y el apóstol Pablo, miren ese altar que dice al Dios no conocido, pues a ese yo les vengo a presentar. Y las palabras que usa el apóstol Pablo en el original griego son de apología, de defensa de la fe. Entonces es increíble, pero eso se ve en la apologética. No podemos interiorizarnos mucho en eso.
Y el apóstol Pablo jamás escribió desde la teoría, jamás. Siempre escribió desde la experiencia de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y también debemos saber una verdad teológica importante. Aunque el apóstol Pablo es el autor humano, el autor divino es Dios mismo. Y esto él lo deja claro cuando escribe al joven pastor Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Theopneustos es la palabra griega. Theopneustos significa que ha sido exhalada por Dios, soplada. Lo hemos estudiado muchas veces. Dios sopló en los corazones. ¿Qué cosa? Su verdad, sus consejos, su sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Dios sopló su voluntad. Por eso ningún escritor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se parecen en la forma de escribir, porque Dios no dictó. Soy el profesor, ¿saben qué? Saquen su cuaderno, dictado, y comienza a dictar las palabras. Dios no dictó, Dios sopló. Entonces, al soplar, cada uno escribió con sus propias características, con su particularidad, con sus cualidades, con sus virtudes. Cada uno fue registrando la verdad de Dios. Por eso Jeremías no se parece a Isaías. Por eso ninguno de los 12 profetas menores se parece uno al otro. Son todos distintos porque Dios no dictó, Dios sopló su verdad en los corazones. Y cada uno escribió con sus naturalezas y con su entendimiento. Por eso el apóstol Pablo no se parece en nada al apóstol Pedro. En nada. Porque Pablo era más educado. Y él escribía y él se dirigía y predicaba y exponía de manera educada las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro yo me lo imagino así un más pentecostal, así a fuego, ardiendo, predicando la palabra. Pero al apóstol Pablo me lo imagina, por darle una ilustración ahora en pleno siglo XXI, me lo imagino exponiendo de manera así tranquila, como un expositor vivo. Que el apóstol Pablo es el autor humano, el autor divino es Dios mismo, porque él inspiró estas cartas por medio del Espíritu Santo. Otra verdad que debemos considerar, que yo la he escuchado mucho, hermanos queridos, y es un gran error: Dios no le cambió el nombre. Dios no le cambió el nombre al apóstol Pablo. Lo vamos a aprender ahora. Nosotros sabemos que en las Escrituras hay muchos cambios de nombre, ¿cierto? Como por ejemplo Jacob o Jacob en castellano, que es el usurpador, el engañador. Dios le cambió el nombre a Israel, ¿cierto? Porque el cambio de nombre es un cambio de identidad. Tenemos ese ejemplo y otros ejemplos más donde Dios sí cambia el nombre, pero no le cambió el nombre al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede entonces ahí con Pablo de Tarso? Es que él tenía 2 nombres desde el principio, y eso es algo muy común en su contexto cultural. Es muy común. Saulo, ¿de dónde viene? De Shaul. ¿Conocen al primer rey de Israel? Saúl. El primer rey de Israel. Ese es Saulo. Entonces, Saulo es Shaul y es su nombre hebreo, es su nombre judío, y Pablo es su nombre latín que indica que es ciudadano romano, porque él tenía 2 ciudadanías, ¿cierto? Y el texto bíblico clave está en los Hechos capítulo 13, verso 9, si ustedes lo observan, ahora lo anotan. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no le cambió el nombre al apóstol Pablo, como muchas veces lo hemos enseñado. Dios le cambió el nombre de Saulo por Pablo. No, hermanos queridos. Saulo es un nombre judío, es un nombre hebreo. Viene de Shaul y significa pedido. Y el nombre Pablo es de origen latino o latín, que significa pequeño, humilde. Y es su nombre de su ciudadanía romana. Pero no dice en ningún momento que su nombre fue cambiado. Pablo tenía 2 nombres. Y si quieren una explicación de esto, podríamos decir que Dios no le cambió el nombre al apóstol Pablo porque Saulo es, lo dijimos, es un nombre hebreo, pero el nombre Pablo tiene que ver con su misión, con su llamamiento, porque él fue llamado al ministerio de los gentiles. Y nosotros sabemos que el cambio de nombre es un cambio de identidad. Y con el apóstol Pablo no hubo ningún cambio de identidad. Lo único que hubo fue una adaptación misionera.
Y las epístolas paulinas no solo nos muestran el pensamiento del apóstol Pablo, sino que también nos revelan la mente de Dios para la iglesia. Y hoy, como en cada clase decimos, que no estamos estudiando simplemente cartas antiguas, estamos entrando en el pensamiento profundo e inspirado de uno de los más grandes teólogos de la iglesia primitiva, de la iglesia o de la historia de la redención, es el apóstol Pablo. Cada epístola no es solo un documento, cada epístola es una intervención divina. No es solo documento, es una intervención divina en contextos reales, con problemas reales, pero también con soluciones eternas. Si los evangelios nos muestran lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos viene a explicar qué es lo que significa cada una de esas cosas. Es por eso que no estamos estudiando textos, estamos estudiando doctrina viva y aplicada a la iglesia. Ahora, para entender correctamente al apóstol Pablo debemos recordar algo que es clave. Ahí está anotado: cada epístola responde a una necesidad específica, pero también está revelando una verdad universal. Cada epístola responde a una necesidad específica, pero también responde o también revela una verdad universal. Y tenemos la epístola a los Romanos. Y esta epístola la conoceremos como el Evangelio explicado. El Evangelio explicado. Y aquí comenzamos con una de las joyitas doctrinales que contiene la Biblia o el Nuevo Testamento. Y la verdad clave de Romanos es la justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Los que han estado en más clases, ¿qué significa la palabra Evangelio? Porque muchos decimos que somos cristianos, que somos evangélicos, y ni siquiera sabemos lo que significa evangelio. Mensajero de lo bueno. Somos mensajeros de lo bueno. ¿Y recordamos por qué somos mensajeros de lo bueno? Porque hay malas noticias para el mundo. El mundo está bajo la ira de Dios. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Tiene su ira sobre ellos. Lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse. Dios los está llamando al arrepentimiento. Como dice el apóstol Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Cómo concluye diciendo? Que se arrepientan. Ese es el mandamiento y esa es la predicación del Evangelio. Por eso eran efectivos. Cristo, aunque tenía un mensaje duro, durísimo, la multitud igual lo seguía. Hoy en día los cristianos no lo sigue nadie. Porque predicamos pura mentira, que Dios lo ama, que Dios les va a quitar los problemas, que el Señor... hacemos más promesas que los mismos apóstoles. Dios te va a sanar, ven nomás, y Dios te va a... ¿Y si Dios no quiere sanarlo? ¿Y si Dios quiere usar esa enfermedad para disciplinarlo, para educarlo, para instruirlo, para meterlo en el reino de Dios? Pero nosotros vamos haciendo promesas que Dios no nos ha enviado a hacer. Eso significa evangelio, mensajero de lo bueno. La palabra evangelio viene de una palabra griega, euangelion, mensajero de lo bueno. ¿Por qué somos mensajeros de lo bueno? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con sus vidas la justicia y la verdad de Dios. Por supuesto que sí es válido. Podemos ir al mundo y decirle, el Señor te ama, es verdad, porque Él un día dio a su Hijo. Pero así como Él un día entregó a su Hijo, Él después va a demandar qué hiciste con ese sacrificio, con el sacrificio de su Hijo. Por eso dice la Biblia que Dios no tendrá en poco a aquellos que menospreciaron la sangre de su Hijo. Pero es muy importante conocer el Evangelio. Uno dice, sí, pero es que ahora es el Evangelio de la gracia, y la gracia no quita el estándar. De hecho, cuando tú estudias los Evangelios, sí, y lo comparas con la ley, la ley que decía que el adúltero tenía que ser encontrado en el acto para ser apedreado. Aparece Jesucristo predicando la gracia, porque muchos dicen, oye, pues estamos en la gracia, espérate un poco. Aparece Cristo y dice, ya no solo tienes que acostarte con tu amante, ahora si lo pensaste, ya adulteraste. Entonces, ¿cuál es el estándar de la gracia? Porque a veces usamos la gracia como licencia para pecar y estamos en serios problemas. Ahí sí que se nota que tenemos una teología totalmente distorsionada.
porque la gracia no vino a bajar el estándar. Al contrario, la gracia viene a decirnos que seremos mayormente condenados porque tenemos ahora la ayuda del Espíritu Santo para ser mejores personas. Hay creyentes que están todos los días, digámoslo así, y abro un paréntesis, están todos los días en las iglesias escuchando palabra, cantando alabanza, diciendo aleluya, gloria a Dios, y se van, y créeme, pasan meses y siguen siendo las mismas personas. ¿Y el Espíritu Santo acaso no está morando en sus vidas? Entonces es muy importante que entendamos que el Evangelio es poder de Dios. Y Dios espera de nosotros un cambio. Dios espera un cambio. Porque el árbol tiene que dar fruto. Y tiene que dar un buen fruto. Romano nos enseña la justicia de Dios, revelada ¿dónde? En el Evangelio. Ahora, cuando decimos justicia de Dios, nos estamos refiriendo a su carácter justo y la manera en que Él actúa. Dios mismo, actúa para justificarnos. Entonces esto es muy hermoso de Dios. Dios mismo ve al hombre, el hombre cae en un estado deplorable, miserable, el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, jamás la logrará alcanzar. ¿Y qué hace el Señor? Envía a su Hijo y Él mismo viene a pagar el precio por nosotros. Y después exhibe a su Hijo, lo levanta, así como Moisés levanta a la serpiente, Dios levanta a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, el texto que todo mundo cristiano, evangélico se conoce, que tiene una teología pero profunda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan lo que está diciendo, mira, cuando dice porque de tal manera, está diciendo no te lo puedo explicar, no tengo palabras, no existe un lenguaje humano para decirte la magnitud del amor de Dios, porque de tal manera, yo me imagino a Juan diciendo esto, mírame solamente, no lo puedo expresar, porque después lo vuelve a repetir en primera de Juan cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Les suenan esos textos, cierto? Entonces son hipérboles que hace Juan. No lo puede explicar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa palabra ha dado en el griego es entregó. Dios toma a su Hijo y lo entrega. ¿A quién? A los pecadores. Lo coloca en las manos de los pecadores y los pecadores lo matan. Que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, en la palabra creer aparece todo lo que nosotros debemos vivir hoy como cristianos. Porque la palabra creer implica aplicación de fe, confianza, esperanza, transformación, etcétera, etcétera. Todo eso incluye la palabra creer. No basta con solamente decir, no, es que yo creo. No. La Biblia cuando dice creer usa la palabra griega pisteu y hace referencia a una vida transformada. Es lo que dice Santiago. Tú dices que tienes fe, ok, yo tengo obras. No me digas que me vas a mostrar tu fe, dime que me vas a mostrar tus obras y ahí yo voy a ver que tú tienes fe. Entonces, la vida cristiana, todo aquel que cree, sí o sí tiene que tener una vida transformada. Si no hay transformación, hermanos queridos, es porque algo falta. Algo falta. Es como Cristo diciéndole al joven rico, una cosa te falta, Esteban, una cosa te falta. Y nosotros ahí debemos acelerarnos. Y luego continúa San Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Imagínense, hasta la perdición en San Juan 3:16. Podríamos escribir un libro solamente con ese versículo. Y a veces nosotros vamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un versículo, pero con peso teológico tremendo. Nos referimos al carácter justo y a la manera en que Él actúa para salvar. Y esto también incluye su rectitud moral, su fidelidad al pacto y la acción de Dios para declarar justo al pecador. Si quieren una estructura básica de Romanos, ahí tienen capítulo 1 al 3, la condenación, capítulos 3 al 5, la justificación, 6 al 8, santificación, 9 al 11, la soberanía de Dios y 12 al 16, la vida práctica. La vida práctica. La teología siempre va acompañada de una vida transformada. No existe tal cosa cuando las personas dicen, ¿y de qué te sirve tanto estudio? ¿Y de qué te sirve tanta letra? No existe tal cosa. La teología es vida. La teología es vida. Y cuando nosotros damos fruto, cuando la gente nos ve y dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta conversar con ese. Cuando lo escucho, algo sale de él. Eso es la teología, es el Espíritu Santo hablando por nosotros. Pero ¿por qué la gente está fría?
seca y apática porque tenemos la doctrina incorrecta. Por eso, porque tenemos la doctrina incorrecta. Jesucristo predica un sermón, San Juan capítulo 6, verso 60 y en el 60 en adelante, predica un sermón del pan que descendió del cielo y cuando termina, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces aparece la gente y dice, ¿y de qué te sirve tanto estudio? Oye, espérate, Cristo está predicando un sermón, termina de predicar y dice que su predicación es espíritu y es vida. Lo que Cristo está diciendo que la palabra expuesta es espíritu y es vida. Mínimo, después de una exposición bíblica, que un creyente se levante, se vaya a su casa y diga, esta cuestión tiene que cambiar. O sea, esta cuestión que yo estoy practicando todos los días, yo tengo que abandonarla. Algo tiene que cambiar en mí después de oír una exposición bíblica. Algo tiene que cambiar. Es muy importante. Romanos capítulos 1 al 11 nos establece la base doctrinal de todo el Evangelio. Y los capítulos 12 al 16 nos muestra cómo esa doctrina se traduce en una vida transformada. Ese es un muy breve resumen de Romanos. Capítulos 1 al 11, toda la teología del apóstol Pablo. Capítulo 12 al 16, cómo debes vivir lo que él ha expuesto, lo que él ha enseñado. Pero ojo con esta aclaración, no significa que los primeros capítulos no tienen aplicación, ni que los últimos capítulos no tienen nada de teología. No significa nada de eso. Porque la práctica fluye de la doctrina. La práctica fluye de la doctrina. Esas son verdades claves. Por eso es importante saber que el apóstol Pablo primero nos enseña qué creer. Pablo nos enseña qué creer y luego nos muestra cómo vivir. ¿O acaso no les suena un versículo en Romanos capítulo 12, verso 1? Muy poderoso. Os ruego. Amén. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que el apóstol presentó en el capítulo 1 al 11. Entonces, en el capítulo 12, verso 1 dice, así que, por tanto, os ruego. Esa palabra en el griego implica la idea del apóstol postrándose, arrodillándose delante de los cristianos. Os ruego, me postro delante de ustedes, no solo delante de Dios, me postro delante de la iglesia y les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y esa palabra a mí me encanta, porque la palabra racional que usa Pablo es la palabra griega lógicos, con cada kilo al final, lógicos, desde donde viene nuestra palabrita, lógica. Dios es un Dios de lógica. Entonces Pablo enseña, capítulo 1 al 11, todo lo que es doctrina, lo que nosotros debemos creer. Y en el capítulo 12, verso 1, ahora me dice, mira Esteban, así tienes que vivir esto. Notable, maravilloso el apóstol Pablo. Capítulo 1 al 11, lo que Dios hizo. Capítulo 12 al 16, el cómo debemos responder. El cómo debemos responder. Y la epístola a los romanos no solo nos dice que somos salvos, sino que también nos explica cómo es que un Dios justo puede justificar a pecadores sin dejar de ser justo. Sin dejar de ser justo. Porque Dios no pasó por alto el pecado. Dios no lo pasó por alto. Dios castigó el pecado. Y lo castigó en su Hijo, en Cristo. El concepto central de la epístola a los romanos es la justificación por la fe. La justificación por la fe. Y confiar plenamente en Cristo para salvación incluye, número 1, creer en quién es Cristo, creer en lo que Cristo hizo, vale decir, su muerte y su resurrección. Y número 3, descansar en Él como la única esperanza. La fe no es solo creer con la mente, también es descansar con el alma. Y si Romanos nos explica el Evangelio con calma y con profundidad, la epístola a los Gálatas lo defiende con urgencia y con fuego. A esta carta la llamaremos el Evangelio defendido. Y si desean una verdad de esta epístola, diremos que el Evangelio de la gracia no admite mezclas. El Evangelio de la gracia no admite mezclas. La gracia no se combina. La gracia se recibe o se rechaza. Es una cosa o la otra. Se recibe o se rechaza. Eso es lo que viene a enseñar el apóstol Pablo en Gálatas.
nos enseña que un evangelio con obras ya no es evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo es más que suficiente. Y todo añadido es corrupción. Sabemos lo que es algo corrupto, ¿cierto? Es cuando algo sano, poco a poco, gradualmente se vuelve enfermo. Cuando algo bueno, poco a poco, gradualmente se vuelve malo. Eso es corrupción. Además, la salvación no se perfecciona con las obras. Las obras lo único que hacen es negar la salvación. Eso es lo que hacen las obras. ¿Por qué? Porque las obras cambian la base de la salvación. Las obras cambian el sistema de la salvación. La salvación es por gracia, más mediante la fe, más en Cristo. Y cuando nosotros añadimos obras, entonces ya no estamos dependiendo solo de nuestro Señor Jesucristo. También comenzamos a depender de nosotros mismos, de nuestras buenas obras. Y por ende, automáticamente eso deja de ser gracia. Y donde entra el mérito humano, la gracia deja de ser gracia. Ese fue uno de los problemas en la iglesia de Galacia. Ahí teníamos a nuestros amigos, no les diremos hermanos, a nuestros amigos judaizantes. La fórmula, la base o el sistema de ellos era la fe más las obras. Y ahora, ¿ustedes creen que esta iglesia de los judaizantes murió en el primer siglo? Ahora se han levantado, pero con mucha fuerza. ¿Han visto pastores con la kipá o no? Fueron judaizados. Entonces sabemos que añadir obras al evangelio no lo mejora, lo único que hace es destruirlo. Y el tema central del apóstol en esta epístola vino a ser la libertad cristiana. La libertad cristiana. Y un texto eje o central que nos presenta esta bella epístola es Gálatas capítulo 2 verso 20, cuando el apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le comparto dos aplicaciones o enseñanzas prácticas de los Gálatas. Número 1, el legalismo moderno. Es el intento de ganar o mantener la salvación por obras. Un ejemplo: Dios me ama más o me acepta más si yo hago esto o tal cosa. O medir la espiritualidad por las reglas externas. Significa que vamos añadiendo esfuerzo humano a lo que Cristo ya consumó. Entonces, ese es uno de los primeros problemas, sistemas o cosas que introdujeron los judaizantes a la iglesia del primer siglo ubicada en Galacia, un legalismo moderno. Y la segunda práctica de los Gálatas era la religiosidad sin gracia. Religiosidad sin gracia. ¿Qué significa esto? Practicar la fe sin depender realmente de Cristo. Y este es un peligro que yo se los digo honestamente como su hermano en Cristo. Este es un peligro que muchos de nosotros podemos estar experimentando, haciendo todo en la carne. Todo en la carne sin confiar en Cristo. Y es muy peligroso este segundo punto. Existen muchas formas, pero desgraciadamente muy poca transformación. Mucha forma, muy poca transformación. Existe mucha actividad, pero muy poca fe viva. Y ya se los dije, ¿qué es la fe? No es simplemente ir a la iglesia, porque esas son las actividades. Ir a la iglesia, cantar, orar, levantar las manos, de repente hablarse unas 2, 3 palabritas en lengua, profetizar, etcétera, etcétera. Eso no es fe. La fe tiene evidencias. La fe da frutos. La fe es sinónimo de vida transformada. El Señor nos transforma, nos cambia. El Señor nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Entonces en Gálatas se vive como si la salvación dependiera del hombre y no de la gracia. Esta epístola de Gálatas nos confronta con una realidad. Podemos parecer muy espirituales y haber abandonado la gracia, hermanos queridos. Podemos parecer muy espirituales y haber abandonado la gracia. Por eso no en vano el apóstol Pablo dijo o repitió las palabras que le dijo el Señor: bástate mi gracia. Porque el apóstol Pablo
Sabemos que es un tema que está en discusión todavía desde los, imagínense, 21 siglos de historia de iglesia cristiana, todavía puros postulados, ¿no? De cuál era el aguijón de Pablo. Puros postulados. Unos dicen que era la vista, otros dicen que era un tormento espiritual, que venían demonios a recordarle los asesinatos que él cometió a sus hermanos cristianos. ¿Qué otro postulado hay? Que era cojo. Le dice al Señor, 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 quítame esto. Y el Señor le dice, no, Pablo, bástate mi gracia. Y es hasta coherente la gracia del Señor con su mal carácter. Porque cuántas veces nosotros a veces nos mandamos un condoro o decimos algo que no tenemos que decir y qué sé yo, y nos frustramos, nos vamos todos deprimidos. No, yo no sirvo para esta cuestión, no. Y pensamos hasta en abandonar la fe. Pero el Señor aparecía y le decía al apóstol Pablo, bástate mi gracia, deja que mi gracia te rodee, hombre, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces es muy importante que sigamos estudiando las Escrituras, investigando, inquiriendo, etc. Entonces podemos parecer espirituales y a la vez haber abandonado la gracia. Y eso que todavía ni llegamos a la iglesia de Corinto, hermano, donde ahí la hacían todas. No todo lo religioso es evangélico y no todo lo disciplinado es gracia. Lo que valida la vida cristiana no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Y cuando digo desde dónde, me refiero a la motivación. El por qué hacemos lo que hacemos. El por qué decimos lo que decimos. El por qué estamos donde estamos. Hermanos queridos, Dios no va a pesar ni va a juzgar la cantidad de cosas que hicimos por Él. Dios va a juzgar la motivación con la cual hicimos lo que hicimos. Eso es lo que va a pesar en el reino de Dios. A veces leemos ahí en los evangelios cuando dice nuestro Señor Jesucristo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cierto? Y uno dice, Señor, va a estar una eternidad solo conmigo por tantas palabras que han salido de mi boca. Las palabras ociosas, ¿saben cuáles son? Son las palabras inútiles, palabras sin fruto, palabras sin propósito. Esas son las palabras ociosas, palabras sin propósito. Y yo muchas veces lo he dicho aquí y en todos los lugares que me toca exponer la palabra. Dios es un Dios de propósito. Y Él espera de nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos con un propósito. Y siempre lo hemos dicho, si vas a orar, tienes que tener un propósito, o si no, no ores. Si vas a entregar un devocional, tienes que tener un propósito con ese devocional, o si no, no lo entregues, no te pares. Si vas a predicar la palabra, a exponer una enseñanza, tienes que tener un propósito. Si no lo tienes, no lo hagas porque Dios no te va a acompañar. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios no pierde el tiempo. Por eso es muy importante si nosotros nos encerramos en nuestra habitación, Señor, yo te vengo a pedir esto, necesito que me ayudes con esto y espero de ti, Señor. Ese es un propósito. O cuando trabajamos nuestros sermones, los sudamos, nos presentamos ahí en la habitación del tiempo con Dios y le decimos, Señor, este es mi sermón, yo necesito que hagamos esto con esta palabra, que la iglesia reciba esto, esta es la necesidad y a mí me gustaría contribuir a esto, Señor. Dios bendice tu predicación. Pero si no tenemos propósito, no va a resultar. ¿Por qué creen que hay tantos púlpitos vacíos? ¿Por qué creen a veces, y esto lo digo por las predicaciones que vemos, no sé, que se muestran a veces en las redes sociales, ¿por qué a veces vemos que la gente no recibe nada? Porque estamos predicando para cumplir nomás, para sacar adelante muchas veces, muy probablemente el evento o el servicio, pero no tenemos un propósito. No hay amor por la audiencia, por el auditorio, por las ovejas, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de los que lo hacen sin propósito, porque también hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que hacen todo con un propósito, esperando algo del Señor. Pero entonces es muy importante que entendamos esto. Lo que valida nuestra vida cristiana no es cuántas cosas o todo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Esteban, ¿cuál es tu motivación? Para predicar, para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Y una persona puede asistir al templo, servir, practicar rituales, etcétera, y aún así puede no estar viviendo el verdadero evangelio. ¿Por qué?
porque la religión externa no garantiza una fe genuina. Y eso lo sabemos. Tenemos el mayor de los ejemplos, Nicodemo. Maestro de maestros de los fariseos en aquel tiempo. Se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, Él va de noche. Muchos creen que porque era un cobarde. No, si Nicodemo no era cobarde, no fue de noche porque le tenía miedo a los fariseos. Él fue de noche porque era el único momento que podía encontrar solo a Jesús. Jesús estaba todo el día ocupado en el ministerio, sirviendo. Por eso la Biblia dice que Él fue de noche. De hecho, le estaba quitando tiempo al maestro de descanso. Y por eso se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y Jesús le dice, pero tú no sabes estas cosas. Tú no sabes estas cosas siendo maestro. Entonces ahí nos habla de la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Cuántas predicaciones del nuevo nacimiento hemos escuchado? Son escasas. Se habla de otros temas, pero tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, hermanos queridos. Y el nuevo nacimiento tiene evidencias. Ahora bien, si Gálatas enfrenta la distorsión doctrinal, la epístola a los Corintios enfrenta el caos moral y espiritual dentro de la iglesia. La epístola a los Corintios, a esta iglesia le llamaremos la iglesia carnal. La iglesia carnal. ¿Ve bien de ahí? Y como verdad clave diremos lo siguiente: los dones no compensan la falta de madurez. Los dones espirituales no compensan la falta de madurez. Los problemas de esta iglesia fueron divisiones. Imagínense, la iglesia estaba entera dividida. Inmoralidad, abuso de los dones, desorden en el culto, egoísmo, desigualdad, irreverencia. Sobre todo en la cena del Señor. Se lo digo vulgarmente. Se pasaban de copa. A ese nivel de irreverencia. ¿Y saben cuál fue la consecuencia o no? Y con esto no estoy hablando del tema del alcohol, estoy hablando de la cena del Señor. El Señor juzgó a esta iglesia. El apóstol Pablo dice, por eso hay algunos entre vosotros enfermos, debilitados, y muchos duermen. Esa palabra dormir, koimao, en el griego, significa y muchos ya han fallecido. Ahora cualquiera podría decir, hermano Esteban, o sea, ¿perdieron la salvación estos hermanos indisciplinados? No estoy hablando de pérdida de salvación. ¿Saben lo que creo? Yo creo que el Señor se los llevó antes, porque ya no eran testimonio para la iglesia. Dejaron de ser un testimonio, entonces Dios se los llevó antes. Muchas veces el Señor, cuando dice, no, es que hasta ahí estaba su hora, el hermano, no sabemos. Cuando se muere un hermano, no sabemos. Y Corintios es la base doctrinal. El Señor se llevó a muchos creyentes de esa iglesia antes de tiempo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser testimonio para los hermanos. No perdieron su salvación. El Señor los recogió antes. Mira, te estáis portando mal, estáis muy indisciplinados, te estoy enseñando cómo es la cena del Señor, etcétera, etcétera. Y el Señor los recogió. Se los llevó antes de tiempo. Y así pasa con muchos creyentes que están en la iglesia, son hijos del Señor, pero han comenzado a caer en indisciplinas constantes. No se quiere enderezar. ¿Qué hace el Señor? Muchas veces se lo recoge, se lo lleva. Este cristiano ya no es apto para dar testimonio, pero sí es apto para habitar el cielo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Y no estoy hablando de una vida libertina, por supuesto que no. Estoy hablando de casos específicos cuando caemos en indisciplinas. Porque uno dice, oye, pero espérate, este hermano siempre estuvo ferviente, fiel y todo, y de repente comenzó a caer en esta práctica. No, este hermano perdió la salvación. Tampoco soy de los que cree en pérdida o todo ese tipo de cosas. No me meto en esas cosas. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el Señor decide llevarnos antes de tiempo a casa. No porque se nos acabó el tiempo, sino que porque dejamos de ser testigos. Y eso pasó con los hermanos de Corinto. Por eso el apóstol Pablo dice que muchos duermen, muchos están debilitados y muchos están enfermos entre vosotros. Era disciplina del Señor.
era juicio de Dios. ¿Y el egoísmo cuál era? La cena del Señor, ¿ustedes saben qué constituía? Hoy nosotros, como Iglesia Cristiana Evangélica, hemos ordenado eso. Colocamos así un poquitito, algunos lo hierven, otros así natural. Eso ya es decisión de cada iglesia. Y un pedacito de pan. Cuando la Biblia habla de cenar dignamente, yo sé que este es un tema que no todos lo saben. Cenar dignamente no es no cenar en pecado, porque todos estamos arreglando nuestras vidas con el Señor. Todos estamos en el proceso de la santificación. Entonces a veces dicen, no, este no puede cenar. ¿Por qué? Porque discutió con la esposa. No, eso es cenar indignamente. No, eso no es cenar indignamente. Cenar indignamente es cuando tú tomas el vino, tomas el pan, que son los elementos que representan el cuerpo y la sangre, y pum, llegas y te lo comes y te lo echas para adentro y te lo tragas y ni siquiera reflexionaste en la muerte de Cristo. Eso es cenar indignamente. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, en la práctica, tú tomas el pan, te lo llevas a la boca y comienzas a masticarlo. Y cierras tus ojos y comienzas a pensar en cómo Cristo fue azotado, cómo Cristo fue traspasado con lanza. Y tú dices, gracias Señor, porque esto fue por mí. Eso es comer dignamente. Tú estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Y con la copa lo mismo. Esa es la cena del Señor. Todos llevaban alimento. Los ricos, siempre damos este ejemplo, los ricos llevaban un buen pedido, lo colocaban sobre la mesa. Los pobres llevaban su pancito con mantequilla. El Señor esperaba que en la cena del Señor, valga la redundancia, el Señor esperaba que la familia rica tomara sus cosas y se las diera a la familia pobre. Y el pobre le diera su comida al hombre rico, al hermano que era más adinerado, y se comiera ese pancito con mantequilla junto al hermano pobre. Eso esperaba el Señor. Pero no, dice Pablo, cada uno se apresura a comer lo suyo. ¿Les suenan esas palabritas o no le hacen ruido? Ese es el contexto de la cena del Señor. Cada uno se apresura a comer lo suyo. Por eso le dice, no tenéis casa donde comer, porque iban a saciarse. El hambre lo iban a saciar a la iglesia. ¿No tenéis casas donde comer o beber? Dice Pablo. Entonces es muy importante. Y esta iglesia cayó en esos problemas. Entonces Corintios no tenía falta de dones. Corintios tenía un exceso de carnalidad. Exceso de carnalidad. Sus problemas iban desde divisiones e inmoralidad hasta el orgullo, el desorden, el abuso de la libertad y una confusión doctrinal tremenda. Además debemos saber que esta iglesia, por supuesto, no lo podemos negar, capítulo 12, 13 y 14, era rica en dones espirituales. Esta iglesia era rica. Pero muchas veces nosotros leemos 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 y leemos los dones y decimos, wow, la iglesia más dotada del Nuevo Testamento. No, hermanos. Todas las iglesias eran dotadas. Y si usted no ve que Pablo escribe a las otras iglesias sobre los dones, es porque esta es la iglesia más desordenada. Porque está ordenando los dones espirituales dentro de la iglesia. Por eso escuchamos y leemos textos donde Pablo dice, oye, si hay algún intérprete ya, que se paren de a uno hasta 3 como máximo, pero si no hay intérprete, guarda silencio. No interrumpas el servicio. Pero hoy en día, ¿qué ves en la iglesia? Este es un ejemplo nomás en paréntesis. Se para una de allá, salta la otra de allá, salta la otra de allá. Así la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos queridos, créanme, estaría presente, las pesca, las saca por fuera. Las saca. Porque la iglesia es la casa de Dios y en la casa de Dios es la puerta del cielo y el culto es Romanos 12:1. Racional. El culto es racional. Hay iglesias, lamentablemente tenemos que ser honestos y no podemos engañarnos. Hay que ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Muchas veces nos llevamos gente a las iglesias de afuera, nuestro jefe. ¿Por qué? Por todas las cosas que pasan adentro. A veces las hermanas no se quieren educar con los dones espirituales y no sé, pues el jefe de repente nos dice, oye, ¿me trajiste a la iglesia o al manicomio? Por sus manifestaciones, queridos. Deben ser racionales, inteligentes. Por eso Pablo hace esa petición. Pablo dice, ahora eres un sacrificio vivo. Cuando él dice sacrificio vivo, está haciendo el contraste con el sacrificio muerto. El sacrificio muerto es sinónimo de irracionalidad. Lo querido, adentro de las iglesias. Una vez visité con mi esposa una iglesia y un tipo, olvídese, casi nos mandó a volar por la silla, porque corría por dentro de toda la iglesia.
Entonces yo no estoy diciendo si eso no es el Espíritu Santo de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que casi me mandó a volar con esa manifestación. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo me haría tal cosa? Y si llevamos a un jefe, a un compañero de trabajo, para que Dios obre en él, y el hermano sale danzando y le manda un choque y lo manda a volar. ¿A dónde está Romanos 12:1 ahí? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, el culto inteligente. Y pasa lo mismo con las alabanzas. Los hermanos que les gusta la música, los instrumentos, todo, son los primeros que tienen que tomar estudio bíblico para saber lo que están cantando. Porque las alabanzas de hoy en día, se los digo honestamente, el 90%, cero teología bíblica, cero doctrina bíblica. Por eso cantan la alabanza, amén, Señor, santo, santo, se arrodillan, 2, 3 lágrimas se paran y al otro día siguen siendo las mismas personas. Porque eso es emocionalismo, y el emocionalismo es inestable, sube, baja, pero no así con la doctrina. La doctrina, hermanos queridos, nos impacta y transforma nuestra vida. La doctrina es alimento sólido, es muy importante. Ahora, puede haber manifestación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, sanidad, etcétera, pero los dones espirituales no son evidencia de madurez espiritual. No son evidencia. Dios puede usar a alguien y, sin embargo, Dios puede no estar aprobando el cómo está viviendo esa persona. Y si quieren otro ejemplo, Sansón. ¿Lo usó Dios para libertar al pueblo, no? ¿Y estaba de acuerdo con él? En ninguna. En ninguna. Y ojo que no estamos hablando de la salvación de Sansón, pero en ninguna. Y cada vez que él clamaba, el Señor venía. ¿Y saben por qué? Por salvar al pueblo de la opresión de los filisteos. Entonces, ¿quién dice que no? A lo mejor el coordinador, el predicador, está viviendo la vida más desordenada, haciendo lo que quiere en secreto, y los pastores a veces no lo saben, y está bien, es normal, porque son seres humanos, no son dioses. Entonces, hermano, usted va a trabajar y vienen a hacer descender fuego del cielo, y Dios los puede usar, pero para bendecir a esa persona que está ahí, con un corazón hambriento, sediento, para recompensar la fe de ese hermano que está ahí, pero sin embargo estar en total desacuerdo con el que lo está haciendo, con el que está predicando. Usó hasta una asna, por hermano, la hizo hablar. Entonces es muy importante que concientizar. ¿Estoy viviendo de acorde al patrón bíblico? ¿Estoy humillándome? ¿Estoy creciendo en la gracia? ¿Cada día crece mi amor por Cristo, mi fervor por el Señor? ¿Qué me atrae más? ¿Me atrae más un estudio bíblico o me atrae más salir con mis amigos al pub? ¿Qué me atrae más? ¿Ir a la iglesia o ir a la cancha con mis amigos? ¿Qué me atrae más? Créanme, esas son las evidencias de que eres o no eres. Esa es la práctica. Porque la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. A veces decimos, Señor, me encantaría saber cuál es tu voluntad para mí. Ok, el Señor te pregunta, ¿qué es lo que más te apasiona en la iglesia? No me apasiona tocar, ese es tu llamado. Dios está llamado a eso. No me apasiona cantar, ese es tu llamado. A otros nos apasiona predicar, ese es tu llamado. Y ahí cultivamos y trabajamos y crecemos. Pero Dios nos responde todas nuestras interrogantes. Muy bien, queridos estudiantes, comenzamos con la segunda parte de este estudio, las epístolas. Específicamente estamos estudiando las epístolas paulinas. ¿Por qué paulinas? Porque vienen del apóstol Pablo. Él es su autor humano. Muchas epístolas ahí al principio tienen su paternidad literaria. Cuando ustedes comienzan a leer las epístolas y ahí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, eso se llama paternidad literaria. Por eso Hebreos no tiene una paternidad literaria y muchos dicen que es del apóstol Pablo, pero también hay muchos postulados. No solo Pablo, también algunos padres de la iglesia como Tertuliano. No sé si a alguien le tocó Tertuliano, ¿no? De los estudiantes exponer. Ahí hay buen padre de la iglesia del siglo II. Tertuliano le adjudica Hebreos a Bernabé, el tío de Marcos.
el que se peleó con el apóstol Pablo, porque no quisieron llevar a Marcos al viaje misionero. Otros dicen que Hebreos también lo escribió Priscila, la esposa de Aquila, otros eruditos, y dicen que por eso se reservó su nombre, porque imagínate, dijeron una mujer escribiéndonos doctrinalmente. Entonces se ha llegado a pensar y a creer que una mujer escribió Hebreos y que por eso se escondió al autor o la paternidad literaria. Pero también otros han llegado a pensar que también Pablo ocultó su paternidad porque él era el apóstol de los gentiles y Hebreos iba para los judíos. Eran judíos conversos, vale decir, judíos cristianos que estaban volviendo al judaísmo, a lo que estaba volviendo la iglesia de Galacia. Entonces por eso dicen también que Pablo no quiso poner su nombre porque, oye, no, este escribió Pablo, no, si este se fue con los gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con él. Por eso son probables. Y así, pero esa es la riqueza del estudio bíblico, nos hace pensar. Y eso es lo rico de la teología, nos hace pensar. Nuestra mente trabaja, se ejercita. Empezamos con una mancuerna de un kilito, después pedimos más, vamos pidiendo más. Eso es la teología, en el gimnasio de Dios. Comenzamos nuestra epístola número 4, la epístola segunda a los Corintios, y a esta carta la llamaremos el ministerio en debilidad. Y si desean una verdad clave de esta epístola, podemos decir que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Siempre que encuentren la palabra perfección, no se inclinen rápidamente a pensar en lo que nosotros conocemos como perfección. Porque nosotros escuchamos la palabra perfección y rápidamente pensamos sin error, sin errores. Pero no, bíblicamente la palabra perfección implica la idea de algo pleno, de algo completo, no necesariamente de algo sin errores. Porque de hecho Jesucristo dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros decimos, ser perfectos. Y nos frustramos el tiro. ¿Cuándo vamos a ser perfectos? La palabra teleió en el griego, teleió con 2 O, implica la idea de plenitud, completo. Entonces, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Llega a su plenitud en nosotros. Nos abraza, nos acaricia. Y en cuanto al tema central, tenemos la defensa del apostolado y el sufrimiento ministerial. Y en esta epístola aprendemos que el verdadero ministerio no se mide por el éxito visible. El verdadero ministerio no se mide por el éxito visible, sino por la fidelidad en medio del quebranto. Y esto también nos sirve mucho a nosotros, por ejemplo, porque a veces, no sé, a veces las iglesias pasan por sus crisis, comienzan a bajar, o hay poquitito de hermanos, y a veces el líder cristiano se frustra, se deprime, yo no sirvo para esto. Pero no, hermano, el liderazgo, el líder espiritual, no se mide por cuántas personas te siguen, se mide por cuántas personas tú llevas a Cristo. Por eso se mide el verdadero liderazgo espiritual. No por cuántos te siguen, sino por cuántos tú llevas a Cristo. Entonces el éxito ministerial no es sinónimo de gran cantidad, no, sino de calidad, aunque sean 2 o 3, pero si los llevas a Cristo, si comienzan a dar frutos, alabado sea Dios por eso. Otra verdad maravillosa que se nos exhibe es que la autoridad apostólica siempre va acompañada de humildad. La autoridad apostólica siempre va acompañada de humildad. Esas son las verdades claves que nos viene a presentar segunda a los Corintios. Debemos declarar que, número 1, la verdadera autoridad espiritual no se impone. Estas sí que son verdades maravillosas. La verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que se confirma en la debilidad. El poder apostólico no se exhibe en dominio, sino en una vida quebrantada por Cristo. Número 3, la autoridad que viene de Dios no aplasta jamás, sino que siempre va a restaurar, siempre va a restaurar. Número 4, donde hay orgullo siempre habrá impostura. Donde hay orgullo siempre habrá impostura. Siempre habrá gente engañando y fingiendo tener autoridad. Pero donde hay debilidad siempre habrá una autenticidad apostólica. Siempre. Además, el apóstol Pablo no defendía su apostolado de una manera así como elevándose. Todo lo contrario, el apóstol Pablo se defendía bajando. Todo lo contrario, humillándose. De hecho, llegó a declarar que
de los pecadores, yo soy el número uno. ¿Quién se atreve a hacer esa declaración? Porque nosotros lo leemos nomás, pero ¿quién dice, hermano, saben que yo soy más pecador que todos ustedes? Ya sí, lo podemos escuchar de un púlpito, pero créanme, ¿vendrá de ahí? ¿Creemos en realidad lo que estamos diciendo? ¿Que en verdad somos el peor de todos? Porque Pablo, cuando dice, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿cierto? Esa palabra, pecadores, jamartano, hace referencia a una persona que practica el pecado. No solo que tiene la naturaleza de pecado. Tú en el griego encuentras dos palabras para hablar del pecado. Jamartía, que es la naturaleza, y jamartano, que es el que practica. Todos necesitamos al Señor porque estamos en jamartía, en la naturaleza de pecado. Pero cuando somos jamartanos, somos hijos del diablo, es lo que dice Juan. Si alguno niega que tiene pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Has leído eso? Ya, ahí es la palabra jamartía. No puedes negar que tienes pecado. Pero dice, si alguno practica el pecado, este es del diablo. Ahí está la palabra jamartano. Entonces hay una diferencia entre jamartía y jamartano. Y Pablo dice que es el jamartano número uno. Entonces el apóstol Pablo siempre se bajaba, siempre se humillaba a lo que decía el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. Exacto, literalmente. Pequeño, humilde, desde abajo. Eso significa Pablo. Y por eso también se ha llegado a pensar que el apóstol Pablo era calvito y bajito. Se ha llegado a pensar por algunos eruditos con referencia a su nombre. Pero no lo sabemos, no estábamos ahí, no había Facebook tampoco. Entonces, hermanos queridos, el apóstol Pablo no defendía su autoridad elevándose, aunque podía hacerlo, era más erudito que todos los apóstoles, ¿cierto? Sino que todo lo contrario, se colocaba muy por él descendía. La autoridad en el reino de Dios no se grita. Y esto nos sirve a nosotros. La autoridad en el reino de Dios no se grita. La autoridad se sufre, se vive y se respalda con una vida rendida enteramente al servicio del Señor. Eso es la autoridad espiritual. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, en la narrativa de los Hechos. No sé si se recuerdan un sumo sacerdote que se llamaba Esceva, con ESC, Esceva, y que tenía 7 hijos, y que eran exorcistas, y que andaban exorcizando. Entonces fueron a reprender un demonio, y el endemoniado les habla. Entonces los hijos de este sacerdote, en el nombre del que predica Pablo, te echamos fuera, decía. Y el demonio le habló. Le dijo, oye, a Jesús conocemos, de Pablo hemos oído, pero ustedes, ¿quiénes son? Le dice el endemoniado. Entonces se tiró encima de ellos, se trepó sobre ellos y les despedazó las vestiduras y todo el tema. ¿Cuántas veces la iglesia, por ejemplo, esto lo digo así en general, en la práctica, hablo desde lo que he visto, hemos visto en la iglesia, por ejemplo, no sé, a veces separan las personas y van y pescan a uno, y empiezan a zamorrearlo y supuestamente a reprender a un demonio? En la Biblia nunca vemos eso. El apóstol Pablo fue a predicar a Filipos, le seguía Lucas, Silvano. ¿Saben qué Silvanos? Es Silas, ¿cierto? Cuando lean en la Biblia, Silvano es Silas, es el mismo personaje. Entonces iban predicando los tres y Lucas les seguía, iba escribiendo. Y de repente dice que había una muchachita con una bola de cristal y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres anuncian el camino de salvación. Y dice Lucas, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, estoy hablando de Hechos capítulo 16, más desagradando a Pablo, este se volvió y le habló al Espíritu y le dijo, en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Y se acabó el problema. Eso es autoridad espiritual. Pero a veces en la iglesia, ¿cuántas locuras no vemos? De una iglesia problemática pasamos a una iglesia que revela el propósito eterno de Dios. Tenemos la iglesia de Éfeso, la epístola a los Efesios. Y a esta comunidad la llamaremos la iglesia gloriosa. ¿Y cuál es la verdad clave de esta epístola? Que la iglesia es el plan eterno de Dios. La iglesia es el plan eterno de Dios. Siempre hemos enseñado esto. Nosotros no somos la iglesia. Porque muchos dicen,
Oh, pero es que ¿para qué ir a la iglesia si nosotros somos la iglesia? Mentira, no somos la iglesia. Nosotros somos piedras vivas que conformamos la iglesia. Y eso habla de cuán educados estamos en la Biblia. Nosotros somos piedras vivas que conformamos la iglesia. Y ojo que también hay piedras muertas. Porque si hay piedras vivas, hay piedras muertas. ¿O no? Porque si hay cosas verdaderas, es porque hay cosas falsas. De hecho, esto es algo básico y trillado que siempre se ha enseñado. Para reconocer algo verdadero, hay que ser experto en lo falso. Y eso es lo que se enseña con las personas cuando identifican un billete. ¿Cómo las personas identifican un billete verdadero? Porque son expertos en lo falso. Entonces son tan expertos en las cosas falsas que no les cuesta nada identificar algo verdadero. O a la inversa, ser experto en lo verdadero para identificar lo falso. Pero lo que esta iglesia nos enseña es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ese es el plan eterno de Dios. Y la gente dice, yo soy la iglesia, no tengo para qué ir a la iglesia. Es una mentira satánica. No somos la iglesia, somos pequeñas piedras vivas que conformamos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Porque yo solo no conformo el cuerpo de Cristo. De hecho, es una expresión hasta arrogante. Porque decir, no, es que yo soy la iglesia. Ah, ok, tú eres el cuerpo de Cristo. O sea, tú no necesitas a nadie para ser el cuerpo del Señor. Nosotros somos pequeñas piedras vivas que conformamos la iglesia del Señor. Eso es muy importante. Una estructura de esta epístola, en los capítulos 1 al 3, tenemos nuestra posición en Cristo. Cuando hablamos de nuestra posición en Cristo, nos referimos a quiénes somos delante de Dios. Y no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada, para ganar la gracia de Dios. El Señor simplemente nos amó, nos entregó a su Hijo por nosotros y nosotros simplemente respondimos a Él. Y eso es lo único, esa es nuestra parte. Dios es la causa primera, esta es una verdad clave. Dios es la causa primera, Dios es la causa eficiente. Nosotros somos la causa instrumental. Nosotros simplemente respondemos. Por eso la Biblia dice que la salvación es del Señor. Porque el Señor inicia todo. Nosotros simplemente respondemos. El Señor inicia todo. Y en los capítulos 4 al 6 tenemos la práctica cristiana. Nuevamente, capítulo 1 al 3, nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? No por lo que hacemos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y capítulos 4 al 6, la práctica cristiana. Graben esto en sus corazones. Efesios nos muestra quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Eso es muy importante. ¿Quiénes somos en Cristo? Algunos conceptos claves. Tenemos la elección, la unidad y la iglesia como cuerpo. Pero si Efesios viene a elevar nuestra identidad, ahora la carta de los Filipenses nos enseña el espíritu correcto en medio de las circunstancias. Número 6, epístola a los Filipenses. Vamos a ver 8 epístolas. Estamos en la número 6, pero ahora son breves resúmenes. Sí. Y a esta carta la llamaremos o le llamaremos, no, la llamaremos porque el género es femenino. La llamaremos el gozo en Cristo. El gozo en Cristo. La verdad clave de Filipenses es el gozo cristiano no depende de las circunstancias. El gozo cristiano depende de una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Cuál es el contexto de esta epístola? El apóstol Pablo está ¿dónde? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Dónde está el apóstol Pablo? En prisión. En prisión. Por eso es muy importante y también es impactante saber que el gozo no es la ausencia de problemas. El gozo no es la ausencia de problemas. El verdadero gozo del Señor es la presencia, valga la redundancia, es la presencia del Señor en medio de ellos, en medio de los problemas. Ese es el gozo del cristiano. Cuando el cristiano dice, el Señor es mi gozo, el Señor es mi fortaleza. No es la ausencia de problemas, es la presencia del Señor en medio de esos problemitas.
Y el tema central de esta carta es que Cristo es supremo, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 2. Además, Cristo no es solo superior, Cristo es suficiente. No necesitamos más nada, hermanos queridos. Con Cristo no nos falta nada, y fuera de Él todo sobra. Cristo es suficiente. Otra cosa importante, la plenitud de Dios no se reparte. La plenitud de Dios no se reparte. La plenitud de Dios o de la deidad habita enteramente en Cristo. Es por eso que nosotros no añadimos a Cristo a nuestra vida. Cuando estamos pasando por distintas circunstancias o por tiempos desfavorables, nosotros no añadimos a Cristo. Nosotros simplemente volvemos a Él. Regresamos a Cristo. Número 7, la epístola a los Colosenses. Y a esta carta también la llamaremos la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y una verdad clave de esta epístola, tenemos que decir que Cristo es suficiente, supremo y completo. Cristo es suficiente, supremo y completo. Ahora también es importante saber que en esta iglesia habían problemas, habían falsas doctrinas. ¿Cómo? Pero se estaban infiltrando filosofías, legalismo y el misticismo. ¿Y por qué sucede esto, hermanos queridos? Porque cuando Cristo deja de ser suficiente, cualquier cosa viene a ocupar su lugar. Y me refiero a en nosotros. Cualquier cosa. El enfoque de esta epístola es una cristología pura y elevada. Y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 1. Entendemos lo que significa cuando digo cristología, ¿cierto? El estudio de Cristo. Exacto. Así que no podemos olvidar, número 1, Cristo no es solo central, Cristo es preeminente en todo. No se presenta a Cristo como una parte. Se presenta, se exhibe a Cristo como un todo. Él nos refleja a Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo no participa de la creación. Cristo es el agente de la creación. Además, es quien la sostiene, lo dice Hebreos. Y la doctrina no eleva a Cristo. Colosenses lo que hace es presentarnos a nuestro Señor Jesucristo ya elevado y exaltado. Si Cristo entonces es preeminente, todo lo demás está subordinado. Y finalmente terminamos con una carta breve, pero profundamente transformadora. Número 8, la epístola a Filemón. Filemón, ya esta carta le damos por título El Evangelio en Relaciones. El Evangelio en Relaciones. La verdad clave, ¿cuál es? El Evangelio transforma relaciones humanas concretas. Relaciones humanas reales. El Evangelio las transforma. El Evangelio no solo perdona a pecadores, también redefine las relaciones. En Cristo el inútil ya no es un esclavo, es hermano. Pasa a ser hermano. La gracia no ignora las deudas, las redime. No ignora las deudas, las redime. El Evangelio no negocia los vínculos, los transforma desde la raíz. El Evangelio no viene a maquillar las relaciones, viene a cambiar la identidad de las personas, y por eso las relaciones son transformadas. Las epístolas siempre nos van a hablar de vidas transformadas. Vidas transformadas. Donde llega Cristo, la relación deja de ser jerarquía y se vuelve comunión. Y el ejemplo es Onésimo ahí con su amo, con Filemón. El tema central es el perdón, la reconciliación, porque debemos saber que el Evangelio no solo viene a cambiar nuestros destinos eternos, el Evangelio cambia la forma incluso en la que tratamos a las personas. El Evangelio hace todo eso. La figura clave de Filemón, Onésimo, era un esclavo que se convirtió en hermano. Onésimo, esclavo que se convirtió en hermano. Entonces, queridos estudiantes, el apóstol Pablo, sabemos, estamos cerrando, no escribió teología abstracta, él escribió teología
encarnada para la vida de la iglesia. Un poquitito de resumen entonces: Romanos explica el Evangelio, Gálatas defiende el Evangelio, Corintios corrige a la iglesia, Efesios revela a la iglesia, Filipenses vive el Evangelio, Colosenses exalta a Cristo, Filemón aplica el Evangelio. Y si tuviéramos que resumir entonces al apóstol Pablo en una sola frase, sería esta: Cristo es suficiente para salvar, transformar y sostener a su iglesia. Cristo. Entonces, para terminar, no quiero ni deseo que solo estudiemos al apóstol Pablo, sino que, ¿cuál es el deseo de Dios también? Es que nosotros vivamos lo que estamos enseñando y lo que estamos aprendiendo. Que lo vivamos. Dios espera nuestro cambio. ¿Cómo anduvimos? Bien, corrimos. Una clase sintetizada. Ya. Así que hemos terminado. ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar? Algo que, no sé, ¿sabéis que, Esteban, no estoy de acuerdo con esto? Pienso en esto, no sé. ¿Alguna cosa que aportar, interactuar? ¿Algo que llamó nuestra atención para seguir llenándonos de cultura bíblica? Siempre hay algo, siempre hay algo. ¿Alguna observación? ¿Me llamó la atención esto? No sé.